Hola, estamos ya en nuestra clase número 10 que lleva por título La Gran Pregunta. Y esta gran pregunta justo es la pregunta número 10 del Catecismo de Westminster y dice así: ¿cómo creó Dios al hombre? Y la respuesta es: Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, y con dominio sobre las demás criaturas. Vamos a repasar nuestro versículo para memorizar, que está en Génesis 1:27. Dice así: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Repitamos de nuevo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Última vez. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Recuerda seguirlo repasando y atesorar en tu corazón los textos que estamos aprendiendo. Muy bien, quiero comenzar con un pequeño ejemplo. Si tú llegaras a ver que en el jardín de tu casa hay formado con el pasto tu nombre. Supongamos que te llamas José y te das cuenta que en el pasto dice José. ¿Tú creerías que esto es una casualidad o que alguien acomodó las semillas del pasto para que al crecer crecieran así con la forma de tu nombre? Exacto, no es casualidad. Alguien hubiera tenido que acomodar así las semillas para que cuando el pasto creciera dijera tu nombre: José, Berta, Ana, Berenice. Así mismo es como Dios nos creó. Muchas personas que son muy inteligentes han tratado de encontrar la respuesta a cómo es que el ser humano habita en la tierra, cómo es que llegamos aquí, cómo es que crecimos, nacimos, dónde comenzamos, de dónde provenimos. Sin embargo, yo les quiero decir que de todo esto que el hombre ha pensado y descubierto, siempre es importante llegar al punto de que Dios, por su palabra, nos creó, nos dio vida. Dice la Biblia que del polvo fueron formados Adán y Eva, y Dios sopló vida sobre ellos y entonces tuvieron vida. Sí, Dios así nos creó, así creó al ser humano, con su palabra poderosa, porque recordemos que Él todo lo puede. Entonces, la pregunta de hoy nos ayuda a saber más sobre nuestro creador, porque sabemos que Él tiene el poder para haber formado al hombre y a la mujer. Fíjense que Él creó dos sexos, el hombre y la mujer, nada más, masculino, femenino. Muy bien, pues entonces ahora tenemos que llegar a este punto de pensar cómo es que somos hechos a imagen de Dios, como dice nuestro texto. ¿Qué significa que estemos hechos a nuestra imagen de Dios? ¿Será acaso que nos parecemos a Dios en el cuerpo? No, porque ya vimos en preguntas anteriores que Dios es espíritu, entonces Él no tiene cuerpo, porque Él es Dios. ¿Será que somos un poco como Dios? ¿Que somos un poco dioses? No, porque solo Él es Dios, nosotros no somos dioses, ¿verdad? ¿Será que somos un poco parecidos a Él en su conducta? No, porque Él es perfecto y nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos pecado y no actuamos de la mejor manera muchas veces. Entonces, ¿qué significará ser iguales o a la imagen de Dios? Bueno, pues Dios nos formó a su imagen, es decir, con pureza en nuestro corazón. Y así como Adán y Eva al principio no tenían malos pensamientos, ni se peleaban, ni competían, eran correctos, hacían los buenos, o sea, estaban en santidad. Ellos tenían esa parte de ellos, se llama
la parte espiritual, que les permitía relacionarse con Dios con inteligencia y entender lo que Él les decía. Ellos conocían a Dios no solamente en apariencia, sino que lo conocían en el fondo de su corazón. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y ves a un niño que ya has visto a lo mejor en tu escuela y le dices a tu mamá, a ese niño yo lo conozco, no sé cómo se llama, pero va en mi escuela. Bueno, lo conoces en su apariencia. Un conocimiento más profundo es, por ejemplo, el que nosotros tenemos de nuestras mamás. Tú sabes que tu mamá te cuida, te protege y que mañana te va a dar de desayunar. ¿Qué vas a desayunar? Tú no te preocupas por eso. Mamá se preocupa por eso. Sabes que cuando despiertes y le digas tengo hambre, ella se va a hacer cargo de todo lo necesario para que tú puedas comer. Ese es un conocimiento aún más profundo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cuál es el conocimiento más profundo al que se refiere que nosotros podemos tener de Dios. Bueno, pues nuestra mente y nuestro corazón pueden entenderlos porque fuimos creados a su imagen. ¿Y cómo vamos a ejemplificar esto? Por ejemplo, si tú tienes un espejo, ves a través de él y ves tu imagen clarita. ¿Qué pasa si le embarras lodo al espejo? Ahora ya no te vas a poder ver. Bueno, pues hagan de cuenta que el lodo ejemplifica el pecado. Para que nosotros podamos ver a Dios es necesario limpiar el pecado para volver a ver claro a través de ese cristal, ¿verdad? Es solamente un ejemplo para que puedan ustedes distinguir cómo es el pecado y cómo Dios limpia el pecado de nuestros corazones. Así que es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo limpie nuestros corazones y luego permanezcamos en obediencia a Dios para que podamos seguir siendo santos, o sea que estemos limpios, ¿verdad? En toda la medida de lo posible. Muy bien, pues entonces así es como Dios nos hizo a su imagen. Muy bien, pues fíjense que también es muy importante que nosotros pensemos que debemos reflejar ese amor de Dios a las demás personas, como dice el versículo que nos hizo varón y hembra a su imagen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues fíjense que nosotros tenemos que pensar siempre que nosotros sí nos parecemos a Dios. Algunas veces, como en el caso de nuestras familias, podemos parecernos más a papá o a mamá, o a veces no nos parecemos a ellos, nos parecemos a nuestros tíos o a nuestros abuelos, pero ahí dentro de nosotros está la imagen de ellos. De esa misma manera, tú no debes dudar que tú estás hecho a la imagen de Dios. Por eso es muy importante que tú si quieras ser su hijo, que tú le aceptes como tu salvador y que entonces puedas decir, sí soy hijo de Dios. Muy bien, pues nos vamos a la siguiente a ver qué más podemos aprender de nuestro catecismo menor de Westminster.